Le hemos puesto por título Identificándonos con Jesús o identificándonos con Cristo. Y más que solo identificarnos con Él, porque muchas veces cuando hablamos de identificarse con alguien es solamente estar de acuerdo o que le simpatizan sus ideas. Pero más que eso yo diría que es imitando a Jesús. ¿Cómo podemos nosotros imitarle? Pero a veces nosotros nos gustaría que nos siguiera una gran multitud, ¿no es cierto? Nos gustaría ver las sillas de la iglesia todas llenas, nos encantaría ver nuestras páginas de internet con miles y miles de personas viéndolo, pero la realidad nos dice, y no la que digo yo, ni la realidad actual, incluso la realidad del tiempo de Jesús. Y lo que voy a compartir con usted no son palabras mías, sino palabras del mismo Jesucristo, dijo. En Mateo 10:22 Jesucristo dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No es como muy esperanzador el mensaje de Jesús. Mira, si usted se convierte en uno de mis servidores, sepa que todo el mundo lo va a odiar. Ya con solo eso ya la gente dice, ya aquí voy a poner un freno a mi decisión. Y es que muchas veces las personas tratan de vender un evangelio, yo le daría un evangelio falso, de que si nosotros venimos a Cristo todo el mundo nos va a amar, que todo el mundo se va a portar bien con nosotros, y la realidad es diferente. En Cristo dice que el mundo nos va a odiar porque son polos opuestos. Pero recordemos que Cristo vino con 3 propósitos en mente. Esos propósitos específicos que el Padre puso en su corazón para que sean cumplidos una vez que Él venía a este mundo. Y el primero era que nosotros nos enteráramos que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y lo hemos dicho en las Navidades, que Emmanuel, Dios con nosotros, Dios, el niño Dios, está con nosotros. Más adelante el apóstol Juan dice que y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Así que el primer propósito de Dios fue encarnarse y el propósito de Cristo fue a dar a conocer a su Padre, haciéndose como uno de nosotros, como un ser humano. El segundo propósito fue que creyeran su pueblo Israel que Él era el Mesías prometido de Dios por medio de las profecías, que Él era el Cristo, el que los iba a liberar. Y tercero, era mostrarnos que Jesús es el Salvador que trasciende todas las culturas. Es un Salvador multinacional, multiétnico. No viene exclusivamente por un grupo de personas, sino que viene por todas las personas del mundo. Vino a salvar a todo pueblo, lengua y nación, a entregarse completamente por nosotros. Así que los evangelios nos explican que Dios se hizo humano en la persona del Señor Jesucristo, que fue engendrado por el Espíritu Santo en María y que María luego dio a luz a un Jesús humano y divino simultáneamente. A ese Jesús que caminó y que sufrió igual como ha sufrido muchos de nosotros. Y que como seguidores de Jesús somos llamados a ser como Él. Porque Él ya se identificó con nosotros y nosotros como cristianos somos llamados a imitarlo a Él, a ser como Él. Y recuerde que Jesús se humanizó no para experimentar no solo para experimentar en carne propia las diferentes circunstancias que el ser humano experimenta en su diario vivir, sino también para que nosotros nos identifiquemos con Él. Que nosotros podamos saber que Cristo, a pesar de ser Dios simultáneamente, también sufrió lo mismo que sufre un ser humano común y corriente. Jesús no la pasó muy fácil, aún siendo Dios. Él no escogió el camino fácil. Porque siendo un bebé, sus padres tuvieron que emigrar para proteger la vida de ese bebé.
Recuerda que el rey Herodes quería matarle para evitar que Jesús fuera rey. Bueno, hoy en día muchos de nosotros podemos identificarnos con ese niño Jesús que sus padres tomaron de un país para llevarlo a otro, para proteger su vida. Hoy en día en África, en América, alrededor del mundo, vemos cómo los refugiados salen de un país a otro para proteger su vida. Algunos huyendo de la guerra, otros huyendo del hambre, pero tienen que abandonar su país, su nación, para empezar en un nuevo territorio. Jesús fue tomado por sus padres y llevado a Egipto, a una nación extraña, con un lenguaje diferente, con una cultura distinta, y eso se sigue repitiendo hoy en día también. Hoy tenemos en nuestro país, tenemos jóvenes ya que están entrando en la edad adulta, que quizás nunca conocieron su país de origen y sus padres, al igual que Jesús, los trajo a esta nación, protegiéndolos del hambre, protegiéndolos de las pandillas, protegiéndolos de la guerra civil, y que están en medio entre nosotros. Así que podemos identificarnos con Jesús porque Él conoce también nuestros sufrimientos. Él conoce lo que el ser humano padece actualmente en el mundo. Así que Jesús no está ausente al dolor cotidiano de cada uno de nosotros. Jesús no la pasó fácil. Jesús también sufrió como muchos hemos estado sufriendo. En su ministerio Jesús fue traicionado por Judas, al mismo que llamó amigo en la última cena. Pedro, al que también llamó amigo, le negó 3 veces, no una ni dos, 3 veces le negó. Y la multitud que una vez le aclamaba pidió a gritos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que Jesús también se ha identificado con aquella persona que ha sido traicionada por sus amigos, familiares, personas que depositó su confianza. Así que Jesús, el Dios encarnado, conoce nuestros sufrimientos. Jesús superó todas estas vicisitudes. Así que muchas personas piensan, incluso enseñan, que si seguimos a Jesús, todos nuestros problemas terminan y que todo el mundo nos va a amar. Pero Mateo capítulo 10, versículo 22 es el mismo Jesús que nos enseña todo lo contrario. En este pasaje bíblico nos ayuda a poner los pies sobre la tierra y a estar preparados para cualquier circunstancia de la vida, ya sean difíciles que nos enfrentemos nosotros. Porque no queremos engañar a nadie. Cuando nosotros venimos a Cristo no desaparecen los problemas, pero el Señor nos da la fortaleza necesaria para poder superar todos estos momentos difíciles, todos estos retos que enfrentamos cada día en nuestra vida. Así que como cristianos no solamente debemos de imitar a Jesús en los momentos agradables, como cuando la multitud lo aclamaba: este es el Hijo de David, Hosana, Hosana. Pero también debemos de estar preparados como cuando la multitud decía: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Debemos de estar preparados cuando las personas nos dicen: ay, qué lindo que usted es cristiano, qué bonito que el Señor reparó su matrimonio. Pero también cuando nos digan: los cristianos son unos mentirosos, los cristianos son unos hipócritas, yo no quiero ir a la iglesia, todos son unos ladrones. Cuando usted sabe que no es cierto. Hay que estar preparados para los momentos agradables y también para aquellos no tan agradables. Es imitar a Jesús y aprender de Él sobre cómo reaccionar en esos momentos difíciles. Así que entonces hoy me gustaría hablar de 4 áreas en las cuales nosotros debemos de imitar a Jesús. Y el primero es que no debemos de olvidar de nuestras raíces culturales. No debemos de olvidar de dónde venimos. No debemos de olvidar quiénes somos. No debemos de olvidar incluso nuestro pasado. Aun cuando muchas veces nuestro pasado es negro, oscuro y hasta vergonzoso muchas veces. Porque la Biblia no oculta el linaje humano de Jesús.
En el árbol genealógico de Jesús hay incluso una prostituta, Rahab. Y no lo oculta el Señor. No se avergüenza de su linaje. El Señor Jesús nunca olvidó y nunca negó su trasfondo cultural, su grupo étnico, aun cuando ellos no le recibieron, aun cuando ellos lo rechazaron. Jesús no lo olvidó, no olvidó su acervo cultural. El apóstol Juan nos dice que Cristo vino a los suyos, o sea, a su pueblo Israel. En otras palabras, vino a rescatar a su pueblo, pero sabemos que su pueblo no lo recibió de muy buena manera. Aún así, Él no olvidó cuál era su origen étnico como Jesús, como Dios en la tierra. Aún así, Jesús siguió sus tradiciones, creció hablando su idioma, llevando el evangelio a todo su territorio, a los suyos, aun cuando los suyos no lo recibieron. Así que si nosotros queremos imitar a Jesús, no olvidemos nuestro acervo, no olvidemos quiénes somos, de dónde venimos. Pero Cristo, a pesar de reconocer quién era Él, cuál era su origen, amar su grupo étnico, amar su nación, también Él aprendió, Él nos enseñó a nosotros que no solamente nos debemos de mantener exclusivamente con nuestro grupo étnico y sentirnos ahí muy cómodos como peces en el agua, sino que Él aprovechó esta oportunidad de ser rechazados aún por los suyos para abrir el panorama, abrir sus brazos y entonces no solo abrazar a su pueblo, sino abrazar a todo el mundo. Y entonces Cristo murió para salvar al mundo, se entregó por todas las personas, no solo por las de su pueblo, nos enseñó a amar a todas las personas, y eso es muy importante que nosotros lo entendamos y que necesitamos imitar a Jesús. Si queremos imitar a Jesús, debemos de arrancar de nuestro lenguaje el vocabulario y de nuestro corazón el vocabulario de racismo, el vocabulario que nos separa y buscar aquel que nos une y nos mantiene unidos. Porque Jesús murió por todas las naciones, por todos los pueblos. Y por eso debemos de recordar, aunque quizás usted se lo sabe de memoria, pero alguien quizás nos está viendo hoy por primera vez. Y si nos está viendo por primera vez, quiero recordarle lo que el Señor Jesucristo hizo. Vino a los suyos, sí. Los suyos no lo recibieron, perfecto. Entonces este es el plan de Dios. Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el mundo, porque Dios le ama. No debemos de hacer acepción de personas, debemos imitar a Jesús y abrazar a todo el mundo. Segundo, debemos de aprender que somos vulnerables y expuestos a la tentación. Incluso nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Y al igual que Jesús lo hizo, nosotros también debemos de mantenernos firmes y rechazar cualquier tentación. ¿Se puede imaginar usted Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías? El enemigo, el diablo, se atrevió a tentarlo. ¿Cuánto más lo va a hacer con cada uno de nosotros? Todos los días, hasta el 4 de julio, que es feriado, Él no descansa. 7 días a la semana, 24 horas, está intentando hacerte tropezar. Pero tenemos que ser como Jesús, que Jesús pudo vencer la tentación. Y primero la pudo vencer por amor que Él tenía a su Padre Celestial, por encima de todas las cosas. El amor a su Padre era la prioridad número 1. No había nada que pudiera arrancar su amor por el Padre. Dios era su prioridad número 1. Y si nosotros queremos imitar a Jesús, Dios tiene que ser, nuestro Padre Celestial tiene que ser nuestra prioridad número 1. Número 1 en nuestra familia, número 1 en nuestro trabajo, número 1 en nuestras finanzas, número 1 en nuestro tiempo. Él tiene que tomar siempre el primer lugar, así como el Padre Celestial tomaba el primer lugar en el corazón de Cristo Jesús.
Las palabras de Jesús: yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine para honrar a mi Padre. Segundo, Jesús pudo vencer las tentaciones porque Él conocía muy bien las Escrituras. Y las Escrituras no solamente eran su defensa, pero también su ataque cuando venía el enemigo. Recuerde que Jesús fue tomado por el Espíritu de Dios al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. Y la Biblia nos dice que en ese ayuno del Señor Jesús, Satanás vino y lo tentó. Le mostró el poder que podría tener sobre todas las naciones del mundo. Cuando tuvo hambre, le pidió que lo convirtiera en pan a las piedras. Le dijo: déjate caer sobre este risco y vendrán ángeles a ayudarte. Satanás sabe manejar la palabra también. Él estuvo allá en el cielo. Pero entonces nosotros debemos de ser como Jesús, que manejaba bien la palabra de Dios. Como Pablo le decía a Timoteo: sea un obrero de Dios que no se avergüence de nada y que sepa manejar bien la palabra de verdad. Porque con la misma palabra que Satanás quería tentar a Jesús, que quería engañarlo, Jesús le contesta: no solo de pan vive el hombre. Solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que si nosotros como cristianos queremos imitar a Jesús, necesitamos conocer muy bien la palabra de Dios. Y no solo conocerla bien, sino saber aplicarla también. Tercero, Jesús pudo vencer la tentación porque Él era guiado por el Espíritu Santo. Siempre se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Y cuarto, debemos de seguir el ejemplo que Cristo nos dio para que podamos vencer la tentación. Y Mateo nos recuerda que debemos de estar siempre alertas, porque el enemigo, el diablo, y nuestros propios deseos carnales, humanos, como usted quiera decirle, pueden traicionarnos y hacernos caer en la tentación. La avaricia, la codicia, la lujuria, todo eso que pertenecen al ser humano nos pueden traicionar. Y por supuesto, Satanás, que trata de destruir a cada cristiano. Por eso Mateo nos llama a estar siempre alertas. Alertas quiere decir estar vigilantes. Pero no solamente nos llama a estar vigilantes, sino también nos llama a entrar en oración para poder vencer la tentación. La oración es el arma poderosa que Dios le ha entregado a su iglesia para que pueda vencer la tentación cuando ésta viene. Para poderla vencer en oración. Mateo 26:41 dice: estén alerta y oren. Usted puede estar alerta, pero si usted no ora, usted puede decir: ay, que el diablo quiere hacer esto conmigo, pero usted no dice nada. Y por eso la oración es muy importante en la vida del cristiano. Hay muchas personas: ¿cómo me gustaría servirle al Señor? Y quedan un deseo nada más, no oran sobre ese deseo que Dios ha puesto ya en su corazón. Señor, prepárame, ábreme puertas para prepararme. Yo quiero servirte. Abre puertas donde yo pueda expresar todo lo que tú me has dado. No oran, simplemente se quedan en un deseo. Y usted sabe que los sueños se acaban. Los planes se ejecutan y un plan es oración. Señor, estoy siendo atacado. Esto es lo que dice tu palabra. Señor, estoy pasando por momentos difíciles. Estas promesas tú me has dejado. Y hablar con Dios con lo que Él nos ha prometido. Porque recuerde, como dice Mateo, el espíritu está dispuesto. Su alma anhela servir al Señor. Pero su humanidad está tendiente más a agradarse a sí mismo. Pero el cuerpo es débil. Su voluntad es débil. Por eso es importante, como dice Pablo, renovar nuestra mente para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros y seguirla. En el mismo sentido, el apóstol Pablo llama la atención de aquellos creyentes que se sienten invencibles, porque ¿sabe? Hay hermanos en la fe que dicen: no, estos hermanos débiles, le pasa eso porque es débil en la fe. A mí no me va a pasar eso. Nada más le falta abrirse la camisa y que en el fondo tengan en el escudo de super cristiano, ¿verdad? A mí no me pasa eso.
Bueno, a esas personas que dicen eso, el apóstol Pablo, les dice que les recuerda que pueden ser tentados y que deben estar atentos ante cualquier intento del enemigo para destruirlos. De hecho, Pablo escribió a la iglesia de Corinto lo siguiente: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. La Biblia también dice que antes de la destrucción viene el orgullo. ¿Sabe? Por eso debemos de mantenernos siempre humildes, reconociendo que necesitamos del Señor en todo tiempo. Por eso la Biblia nos aconseja a nosotros que no confiemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia sabiduría, sino que confiemos en el Señor. Porque solo Él puede mantenernos a nosotros firmes cuando venga la tentación. Dice, por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Dice, y aquí es donde viene lo hermoso de la importancia de la oración como cristianos cuando somos tentados. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. El enemigo le pone en su mente, ay, ¿por qué solo a mí? A nadie más le pasa estas cosas, solo yo paso estos sufrimientos. No, las tentaciones, las circunstancias negativas también las sufren otros humanos también, como la sufrió Jesús: traición, críticas, falsos testimonios, lo sufrió Jesús también. Y en nuestra vida como cristianas también la gente va a hacer eso con nosotros. Así que Pablo nos recuerda que ninguna de estas circunstancias son ajenas al género humano. Pero Pablo sigue diciendo, pero Dios es fiel, y ahí es donde quiero que recordemos siempre eso. Dios es fiel. ¿Fiel a qué? A sus promesas. Él ha prometido que si nosotros caminamos con Él, Él nunca nos va a dejar solos. Que si Él está de nuestro lado, nadie puede destruirnos. Que si confiamos en Él, Él nos tiene la palma de la mano y entonces nadie nos puede arrebatar. Como cantamos hoy, mi esperanza está en Jesús. Para aquellos que han puesto su esperanza en Jesús, Dios es fiel. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, mis promesas no van a pasar. Así que es una forma de confiar en Él. Dice, y no permitirá. Dios mismo no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Pero necesitamos no querer caer. Necesitamos orar al Señor. Dice, Señor, esta tentación es muy grande. Estoy así de caer, pero necesito tu ayuda. Dame la fortaleza para poder vencer. Y entonces dice que Dios no permitirá que caigas. Que no permitirá que caigas. Y dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Así que dice, más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El Señor abrirá una puerta para que usted pueda escapar. Hay un dicho que por ahí que dice, mejor perro vivo que león muerto, ¿verdad? Así que no juegue con la tentación. Si usted sabe que es débil, no juegue con la tentación, porque tarde o temprano usted va a caer. Fortalézcase en el Señor, pídale ayuda y Él le ayudará a resistir cuando la tentación llega. Cuando nos enseñaron de niños el Padre Nuestro, ¿qué decía? No nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal. Esa es una oración. Es orar al Señor para que nos ayude a no caer en la tentación, porque siempre existe la posibilidad. Por eso necesitamos reconocer que necesitamos del Señor. ¿Cuándo? Siempre, en todo momento. Y tercero, debemos de imitar a Jesús en su manera intachable de vivir. Es una persona que no tiene mancha en su forma de vivir. Jesús se mantuvo puro, aunque fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús fue adolescente como ustedes. Jesús fue un joven adulto. Jesús entró a la edad adulta y todas las tentaciones que usted ha tenido o que tuvo, también las enfrentó Jesús.
Pero dice la Biblia que no pecó en ninguna de ellas. Jesús no pecó por amor ¿a qué? A su Padre. Jesús no pecó como muchos dicen, ay, es que yo no voy a pecar porque me voy al infierno. No, Dios no quiere tu amor por miedo, sino que Él quiere que la obra del Espíritu Santo, como nosotros los cristianos bolivianos creemos en el amor perfecto, en la perfección cristiana, es cuando nosotros hemos llegado a la conclusión que amamos a Dios y por eso no queremos pecar. Y entonces no pecamos por temor a ir al infierno, sino que no pecamos porque no queremos lastimar el corazón de Dios. Le amamos tanto, así como Jesús amaba a su Padre. Jesús se mantuvo puro. En todo fue tentado, pero no pecó. De hecho, Hebreos 4:16 nos lo recuerda, dice, pero no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y ya hemos repasado algunas de ellas. Recuerda, traicionado, tuvo que salir huyendo de su país. La gente lo murmura, critica, dice, no tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado ¿en qué? En todo. De la misma manera que nosotros, aunque la diferencia es que Jesús sin pecado. Así que de la misma manera cada uno de los creyentes en Cristo Jesús debería mantenerse firme, no ceder ante el pecado, no por temor de ir al infierno, sino por amor a Dios nuestro Padre. Así como Jesús amaba a su Padre. Así que cuando nosotros como cristianos empezamos a amar al Señor, ya el pecado no debería estar en nuestras actividades diarias. Si alguno peca, no es porque practica el pecado, ¿me está entendiendo? Ya eso está fuera de nuestro alcance. No nos levantamos en la mañana para decir, ay Señor, hoy voy a robarme esa platilla que vi ayer en el trabajo que estaba ahí media puesta y que nadie vio y que yo le di una patadilla así para que nadie la viera. Mañana voy y la recojo. Nadie. Sino más bien deberíamos decir, Señor, hoy este es el día que yo pongo en tus manos. Te pido que me ayudes. Yo quiero hacerte fiel. Yo quiero agradarte en todo lo que haga. Que cuando voy a trabajar, las personas puedan ver que yo estoy trabajando honestamente, que me estoy ganando el pan de mi mesa de una manera honrada. Darle un buen testimonio a mis hijos porque quiero traer un buen testimonio también a ti, Padre. Esa es la idea. Pero debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos añadiendo a nuestra vida todas aquellas virtudes que nos ayudan a mantenernos ocupados y firmes en nuestra fe. La segunda carta del apóstol Pedro inicia de una manera muy linda y dice a nuestra fe añádale virtud, a su virtud esperanza, a la esperanza paz, y viene diciendo todas estas cosas y al final dice esto tan hermoso en el versículo 10 al 12 dice por lo tanto hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien nos eligió. Qué bonito. Dios nos eligió. Él tocó la puerta de nuestro corazón. Claro, Él eligió también a todas las personas, así que no se ponga así como un pavo real diciendo, yo soy mejor que los demás, no, sino que Él eligió a todo el mundo y aquel que le dijo sí, viene a ser parte de esta maravillosa familia de Dios. Y dice, si hacen estas cosas, no caerán jamás y se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Si nos mantenemos en fe, si a la fe le añadimos virtud, si a la virtud esperanza, si a la esperanza paz. Si tratamos de orar, leer la Biblia, aplicar todo lo que aprendemos, dice que entonces las puertas del cielo se nos abrirán de par en par y no caeremos jamás. Dice, se le abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted entrando ahí al cielo? Y que usted seguro iba a tocar la puerta, en lugar de tocar la puerta se le abre así automáticamente como la puerta del supermercado y usted oye un ángel ahí tocando una trompeta. Tu, 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 tu. Ven Guillermino, me fuiste fiel allá en la tierra, vas a entrar conmigo aquí en el cielo. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
Y ese debe ser el objetivo que nosotros debemos de buscar cada día, parecernos a Cristo Jesús para entonces tener el privilegio y el premio de estar sentados a la diestra del Padre Celestial juntamente con Él en las bodas del Cordero de Dios. Así que debemos de imitar a Jesús. Y cuarto, debemos ser personas llamadas a imitar a Jesús en la proclamación del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Somos llamados a testificar de lo que el Señor ha hecho en nosotros. La Biblia nos dice en Mateo 4, 23 al 25 que Jesús hizo esto. Dice, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Entonces podemos ver que Jesús sí estaba en las sinagogas como nosotros estamos aquí en la iglesia, pero también Él recorría sus comunidades, llegando hasta aquellas personas que tenían necesidad. Así que nosotros, al igual que Jesús, sí, tenemos que venir a la iglesia, vamos a escuchar el mensaje, vamos a cantar, vamos a orar, pero también somos llamados a imitar a Jesús, a salir fuera de nuestras cuatro paredes y buscar a la persona que está en necesidad y darle el mensaje de Jesús. Dice que entonces su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y los sanaba. Si nosotros hacemos esto, si nos preparamos aquí en la iglesia y si salimos a predicar la palabra del Señor, ya después las personas van a buscar a Jesús, van a saber dónde encontrarlo. Pero debemos de imitarlo a Él. Imitarlo a no callar, a dar las buenas nuevas de salvación a las personas que todavía no conocen a Jesús. Y en el versículo 25 dice, lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del Jordán. Nosotros podemos decir que si nosotros nos preparamos aquí en la iglesia, si nosotros le servimos al Señor y salimos a buscar al necesitado, nos van a acompañar también los de Cortland, los de Diquel, los de Sycamore, los de Malta, los de Rochelle, los de Radford. Las personas alrededor de nuestra comunidad. Pero debemos de imitar a Jesús. Y Jesús no se quedó con sus brazos cruzados diciendo, yo soy el Hijo de Dios, tengo poder para hacer milagros. Con solo que yo haga un clic de mis dedos, la gente vendrá y me seguirá. No. Él caminó, Él se esforzó, Él oró, Él lloró, Él sufrió, para alcanzar a las personas tal como te ha alcanzado a ti y me ha alcanzado a mí. Si yo le digo a usted, levante su mano si usted está feliz con Jesús, yo me imagino que usted la levantaría, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas en este momento están deseando la mitad de la felicidad y el gozo que usted tiene? Y tenemos la fórmula, tenemos la respuesta. Ese es Cristo Jesús, que dijo, yo les voy a dar mi paz, no como el mundo la da, sino una paz especial. Y como decía Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Ese es el Cristo que nosotros debemos de hablarle al mundo. Jesús predicaba en las sinagogas, pero también iba a donde estaban las personas necesitadas. Así que esperemos que este sea un reto que el Señor nos hace a nosotros hoy, parecernos a Él también en ir y predicar la palabra de Dios. Porque si queremos imitar a Jesús, también es necesario que estemos en la iglesia, pero que también salgamos de nuestra comunidad a proclamar el mensaje de Cristo. Que sí, algunos lo van a recibir, correcto. Otros lo van a rechazar también. Créame que rechazaron a Jesús. Le dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Cuando Jesús envió a 70 mensajeros que los mandó de dos en dos, dice, vayan, prediquen donde los reciban, quédense con ellos, bendíganlos. Si los rechazan, simplemente sacudan el polvo de sus pies y sigan adelante. Nuestra tarea es proclamar el mensaje de Jesús. Nuestra tarea es contarle al mundo lo que Jesús puede hacer en la vida de las personas. Si las personas lo reciben, gloria al Señor, porque Él va a entrar a cenar con ellos y a crear una nueva relación, una relación real con ellos.
Si ellos lo rechazan, nosotros seguimos hacia la próxima puerta abierta, imitando a Jesús, que a los suyos vino y los suyos lo recibieron, pero entonces Él abrió sus brazos al mundo entero. No nos cansemos de hacer el bien, y hacer el bien no es solamente hacerle un favor a una persona. Hacer el bien a una persona es mostrarle lo que Cristo puede hacer con su vida. No nos cansemos de hacer el bien. Romanos 10:14, el apóstol Pablo dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Esperemos que las personas hoy en día no puedan tener esa excusa. Gracias a Dios por la internet. Hoy estamos alrededor del mundo. En estos momentos nos están viendo en diferentes países, en diferentes estados. Pero también nosotros debemos de ir localmente, donde el Señor nos ha puesto, y proclamar su palabra. Debemos de predicar con nuestra forma de vida, sí es cierto, con nuestro testimonio limpio y claro, pero también hacerlo con nuestra voz. No debemos de callar más, debemos de hablar de Jesús. Debemos hacer lo que Él nos ha llamado. En Mateo 28, 19, 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, el día 2 de octubre, domingo 2 de octubre, vamos a tener bautismos aquí en la iglesia. Sí, porque el Señor nos ha llamado a esto, a proclamar el mensaje, a discipular, a bautizar y enseñarles a servir al Señor. Y eso no solamente se hace aquí, tenemos que hacerlo fuera también. Debemos de hacer que esto sea una realidad. Y entonces dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué bonito, ¿no? Vamos a imitar a Jesús para que entonces podamos sentir esa presencia de Dios siempre en nuestra vida. Pablo le decía a Timoteo: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, les doy este solemne encargo. No solo Jesús le dijo a sus discípulos que predicaran, que discipularan, que enseñaran y que bautizaran. Ahora el apóstol Pablo le da este encargo a su discípulo Timoteo y le dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anime y enseña con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y cuando hablamos de predicar, no es salir y irle a recitar versículos bíblicos a la gente, o darle biblazos en la cabeza. Predicar es ser testigo de lo que Cristo es capaz de hacer, de lo que hizo en ti, de cómo le cambió su vida. Haga eso con otras personas. Como Jesús le dijo al endemoniado gadareno: ve con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. Eso es salir a predicar también. Y cuando eso suceda, ya las personas no podrán tener excusa. Ay, no, es que ese libro tiene más de 2000 años y eso fue una historia. No, usted le puede hablar: esto es real. Le estoy hablando del año 2022. Lo que el Señor hizo en mi vida, también lo puede hacer en ti. Porque el Señor sigue siendo relevante. Y así que debemos de escucharlo. No debemos de olvidar que el Señor nos llama a amar a todas las personas, no importando cuál sea su herencia cultural, país de origen, etnia. Recuerden lo que la Biblia dice: y vi una gran multitud de toda tribu, pueblo y nación que adoraban al Cordero de Dios. No debemos de olvidar y tenemos que entender que para identificarnos con Cristo, debemos de identificarnos también en los sufrimientos del Señor, con la cruz de Cristo. Y debemos de mantenernos firmes en medio de la tentación y nunca dejar de compartir el mensaje de esperanza y amor, de salvación, que el mundo tiene que escuchar que hay esperanza para ellos hoy. Y ese se llama Cristo Jesús. Y solamente si imitamos a Jesús, eso será posible. Y entonces tendremos una gran cosecha, porque el Señor dice: los campos están listos. Pídanle al dueño de los campos que envíe obreros a cosechar. Y esos obreros somos nosotros.